Siento mucho por los hermanos que padecen de presión alta, porque hoy el sermón está bastante salado, hermano. Así que hoy la mesa que el Señor pone delante de nosotros es con abundancia de sal. Vamos a orar. Una simple oración que determina realmente nuestra dependencia del Espíritu Santo. Sí, Señor, tú estás aquí entre nosotros. Envía tu palabra a nuestros corazones. Una palabra, Señor, clara, diáfana, que nos toque, Señor, que nos anime, nos estimule, Señor, en nuestra fe cristiana, en nuestras responsabilidades, en nuestro deber. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En Jesús, amén. Si vamos a Mateo 5, versículo 13, vemos que el tema que le sigue a las bienaventuranzas son dos parábolas. Y la primera tiene que ver con la sal. Mateo 5, 13. Noten que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Yo quiero compartir algunos datos interesantes acerca de este ingrediente comestible que tiene mucho que ver con las aplicaciones del mensaje de hoy. Quizás usted ha escuchado alguno de estos datos, si no, pues aprenda. Yo aprendí mucho porque no conocía. Muchas veces nosotros no nos dedicamos a estudiar estas cosas así por separado, pero la sal es corresponde a lo que es el cloruro de sodio. O sea, está compuesta de cloro y de sodio. Y existen 4 tipos de sal, según su procedencia. La sal marina, la de los manantiales, que se obtienen por evaporación. Está también la sal gema, se procede de la extracción minera de una roca mineral denominada halita. Y la sal vegetal, que se obtiene por concentración al hervir una planta gramínea. O sea, existen 4 tipos de sal. Pero yo quiero hablar de los componentes. Primeramente, el cloro, un elemento químico, tiene una gran utilidad, pero a su vez un lado negativo. El cloro es importante para la purificación del agua, como desinfectante, como lejía. Suele ser usado en la forma de ácido hipocloroso para eliminar bacterias y otros microbios en los suministros de agua potable y en las piscinas. O sea, es verdaderamente de mucho valor. Pero sin embargo, compuestos de cloro como los clorofluorocarburos contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Y también el ácido perclórico, que es un oxidante, se emplea en la industria de explosivos, en la fabricación de bombas. Así que el cloro, que es uno de los componentes de la sal, tiene muchos usos vitales, pero también muy peligroso. Lo mismo sucede con el sodio. El sodio es un elemento químico, es un metal alcalino, blando, de color plateado, muy abundante en la naturaleza y se encuentra en la sal marina y el mineral halita. Es esencial para la vida, pero en su forma metálica es explosivo cuando tiene contacto con el agua y muchos otros elementos. Por eso debe de manipularse con extremo cuidado, porque al hacer contacto con el agua puede tener una reacción muy violenta. Por lo que el sodio es el 6º elemento, fíjense, más abundante en la tierra. El 6º elemento más abundante en la tierra. Pero debido a su extrema reactividad, muy raro se encuentra en su estado puro, como lo que es en el centro de las estrellas, donde explota con facilidad. Pero hermano, esta abundancia del sodio
permite muchas reacciones químicas y biológicas que le dan soporte a la vida. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? La sal siempre ha sido un elemento muy importante. Yo sé que uno debe de tomarla con moderación, especialmente aquellos que padecen de presión alta. Uno no debe de abusar de la sal. Sin embargo, la deficiencia de sal genera en el organismo una deficiencia de sodio que la denominan hiponatremia, y esta anomalía hace que el paciente tenga síntomas de apatía, debilidad, desvanecimiento, anorexia nerviosa, baja presión arterial, colapso circulatorio y puede finalmente hasta causar la muerte. ¿Qué les parece? Así que la ausencia de sal puede provocar estos problemas físicos. Pero la sal también es muy importante, hermano, para los alimentos. Uno de sus sabores básicos es el salado. Y lo podemos percibir debido a que en la lengua poseemos receptores específicos para su detención. Y cuando uno consume la sal, modifica el comportamiento frente a los alimentos. Escuchen eso. Es un generador de apetito y estimula el ingesta. Quiere decir que cuando usted le va a echar a los alimentos, ya usted se predispone a decir, esto va a saber muy rico, y le abre más el apetito. Fíjense para que ustedes vean qué importante es la sal. Fíjense que esto es tan importante, hermanos, que hay palabras que en su etimología proceden directamente de la sal por la importancia que tuvo en la antigüedad. Por ejemplo, el término salario, en nuestro castellano, deriva del latín salarium, proviene de la sal. Tiene el origen, la cantidad de sal que se le daba a un trabajador, en particular a los legionarios romanos, para poder conservar sus alimentos. O sea, fue tan importante que se pagaba el salario con sal. Parte del salario. También muchos mercaderes engañaban a los africanos en cuanto al valor de la sal, porque era tanta la necesidad y deseo de tenerla, para sus comidas, escuchen, cambiaban kilo por kilo, oro por sal, los africanos. O sea que es sumamente importante esta sal. Estoy explicándole todo esto porque noten cómo Jesús la usa en esta parábola para ilustrarnos a nosotros mismos, a lo que es el pueblo de Cristo. ¿Había usted escuchado alguna vez del pacto de sal? ¿Cuántos habían escuchado del pacto de sal? No, solamente una persona y yo. Solamente una persona había escuchado del pacto de sal. Usted sabe que el pacto de sal todavía sigue vigente. Hay todavía regiones donde comer sal juntos significa sellar un pacto. Y esta es la idea que tienen. Por ejemplo, la sal es símbolo de permanencia y de incorrupción. Entonces, los hombres confirmaban sus pactos comiendo, bebiendo juntos, o sea, haciendo un banquete, que de indicio significa amistad, y como la sal estaba siempre presente, ellos la veían como un testigo fiel del pacto que iban a confirmar en ese momento. A eso se le llamó el pacto de sal. Bíblicamente, hermanos, ahora vamos a hallar el significado que tiene la sal en la Biblia. La sal es símbolo de la verdad divina, que neutraliza la acción de la levadura. Usted sabe que la levadura representa el pecado. Bueno, la sal es la que neutraliza la levadura. Hemos mencionado que se compone de cloro y de sodio. Ahora noten esto. Está representando el agua y el fuego. O sea, la verdad divina consta, esa verdad que neutraliza la levadura, consta de ¿qué? Del fuego del Espíritu Santo y del agua, que es la palabra de Dios. Ese es el simbolismo que tiene la sal bíblicamente. Pero ¿cuáles son las propiedades de la sal que la hacen ser vital en importancia? Número 1, la propiedad de conservar. Y número 2, la propiedad de dar gusto. Por eso dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué habrá querido decir el Señor cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra? Él tenía en su mente la importancia que tenía esta sal y sus dos propiedades. Significa entonces, escuchen muy bien, porque estos van a ser los dos temas del mensaje. Número uno, los cristianos conservan la tierra. Y número dos, los cristianos dan sabor a la tierra. Así que vayamos al primero, los cristianos conservan la tierra. Con el advenimiento de la revolución industrial, pronto aparecieron diversos sistemas de conservación de los alimentos mediante técnicas de refrigeración y congelación. Estos avances, que no surgieron no menos de hace 300 años, hicieron que la demanda de sal para el consumo humano cayera. Pero vale resaltar algo. El hombre ha vivido más tiempo usando el método de la sal para conservar que lo que nosotros hemos usado los electrodomésticos para que nuestras carnes no se dañen. Nosotros llevamos nada más que usando los electrodomésticos después que la electricidad se descubrió. Pero por siglos la sal era lo que se usaba para conservar. Hermanos, y el poder conservativo de la misma se prueba en su sabor. Es ahí donde se aprecia su fuerza. Si cuando usted la prueba lo conserva, es fuerte y sirve para conservar. Es cierto que no hay nada más inútil que la sal que ha perdido su sabor. Por eso, hermanos, cuando Jesús pronunció esta parábola, se basó en aquella costumbre de los judíos, que todo lo mezclaban, todos los sacrificios lo mezclaban con sal. ¿Cuál es la verdad? Repito, el cristiano conserva la tierra. Pero fíjense, es tan fuerte el poder conservativo, es tan pero tan fuerte el efecto de nosotros los cristianos en la tierra, que escuche, ¿sabía usted que la tierra aún existe por causa de los cristianos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Fíjense el poder conservador de la sal. El planeta aún existe por los cristianos. Este país de Estados Unidos no ha sucumbido en su totalidad. Y aún en medio de las crisis mundiales, podemos vivir un poquito mejor que quizás se vive en otros lados del mundo por los cristianos que todavía viven aquí. Ese es el poder conservativo de la sal. Quiere decir que Dios no ha puesto fin a la maldad de este mundo, no porque tarde su promesa, sino como dice 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno perezca, sino, ustedes lo saben, que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9, fíjense, todos procedan al arrepentimiento. Obviamente no implica aquí toda la humanidad en su totalidad, por razones obvias. El juicio final y el infierno son indicios que no todo ser humano va a proceder al arrepentimiento, ¿sí o no? Y si Dios fuera a esperar para que todos se arrepientan, entonces nunca vendría. Nunca vendría. Siempre van a existir impíos e incrédulos, siempre van a existir. Entonces, ¿por quién Él espera? Él espera por su pueblo, por su iglesia. Y cuando la iglesia ya esté formada, entonces Él viene y ocurre la destrucción del mundo. El 21 de mayo de 2011, ayer, todo el mundo pensó que todo el mundo menos nosotros, ¿verdad?, que el mundo se iba a acabar. El hecho que como iglesia estamos aquí es prueba, una vez más, que los falsos profetas existen. Yo comentaba con los de la escuela dominical un detalle interesante que si hubieran tenido pendiente muchas personas, no se hubieran dejado engañar por todo esto. Me llamaba mucha la atención de que cuando inclusive
los reporteros de televisión estaban dándole auge a todo esto, decían, bueno, vamos a ver si nos vemos el lunes. Era como que, no lo creo, pero puede ser que sea. Y así estaba el mundo. Les voy a decir un detalle. Mateo 24:36 dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie puede saber el día ni la hora por dos razones. Uno, Dios no lo ha querido revelar. Y punto y aparte. Y número dos, hermano, la hora y el día es diferente en todas partes del mundo. Aún en los Estados Unidos tenemos 3 horarios. A esta persona se le pasó decir a las 6 de la tarde del sábado de la hora del este o central o pacífico, lo cual representaría el domingo en otros países. Pero ustedes ven que el día ni la hora nadie lo puede decir por estas razones obvias. Es cierto que en un momento el Señor va a venir. Y en ese momento pueden ser aquí las 6, pueden ser allá las 8, puede ser el otro día en otro lado del país. Por eso es que nadie lo sabe ni nadie lo puede decir. No le prestemos más atención. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero como esto sale en el internet y en público, no le preste más atención a aquel que dice un día, porque no es ni tan siquiera lógico. Hermanos, lo que sí es serio, que todas estas falsas van a levantar y van a provocar burladores del cristianismo. Lo dice en 2 de Pedro 3:3. En los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Porque una de las cosas que sí sabemos que es cierto, el mundo se va a acabar. El Señor viene por su iglesia y la va a arrebatar. Los juicios de Dios van a caer sobre el planeta. Los cielos y la tierra pasarán, pero no sabemos cuándo sucede. Hermano, Dios no tarda su promesa de su advenimiento, sino Él está llamando, Él está reuniendo a la iglesia. Noten que en Hebreos 11:25 dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, y más cuando saben que ese día se está acercando. Pero entonces yo veo que las personas que no tienen la verdad bíblica, miren todo lo que están dispuestos a hacer, a gastar millones de dinero en sus propagandas, y los cristianos que tienen la verdad ven que hay señales del fin y lo que hacen entonces se alejan de Dios en vez de congregarse, en vez de ser sobrio, en vez de venir y ser parte de la iglesia que va a ser llevada antes que comience la gran tribulación. Pero quiero resaltar hoy ese gran poder conservador de la cristiandad, que por ese poder conservador el mundo todavía existe. Pero hermanos, esto conlleva una gran responsabilidad de parte nuestra. Porque recuerden, para que la sal conserve, tiene que retener su sabor. Significa mi responsabilidad como sal de la tierra que el Señor dice que soy, es un alto grado de consagración. Significa separarnos para Dios, conservar el buen testimonio, la buena conducta, los buenos modales, el buen carácter, el vocabulario, las costumbres, la moral, en fin, tenemos que conservar con un alto grado de consagración. El segundo punto son los cristianos dan sabor a la tierra. La comida sin sal es bien desagradable. La sal no solamente le da gusto, sino sirve de un reactivo a los otros sazones. Si usted no lo sabe, le sirve de reactivo. ¿Qué significativo tiene para usted, para mí, que seamos los que le demos sabor a este mundo? ¿Sabor a qué? Sabor a santidad. ¿Por qué? Porque somos el reflejo de la imagen de Dios, tal como fuimos creados. Hermano, el cristiano no es del montón, es un pueblo escogido, es real sacerdocio. Y nosotros tenemos que oler, así como cuando se está cocinando y toda la casa coge un olor a azucena.
Y ese olor así inunda toda la casa. Pero a la vez que va inundando la casa, ¿qué va haciendo? Va abriendo el apetito. Y según va abriendo el apetito, entonces se come con más gusto. Cuando nosotros estamos cocinando en la casa y empieza aquel olor a ese ajo con esa cebolla, al sofrito, tú ves que empieza a traer a la cocina a todos. Y ya está la comida. Y puedo probar. Lo empieza a traer. Porque es el olor agradable de la comida que abre el apetito. Hermano, esa es la idea de los cristianos en el mundo. Nosotros estamos viviendo en el mundo que apesta a pecado, inmoral. No tienen en cuenta los juicios de Dios, su justicia. Usted y yo sabemos, vivimos en un mundo inmoral. Y usted y yo somos los responsables de que la gente tenga lo que no encuentra allá afuera, el olor a moral, a santidad, a justicia, que les abra el apetito y el deseo de buscar a Dios. Y es ahí donde me viene a la mente, si nosotros mundanalizamos la iglesia, ¿qué diferencia encuentra la gente que está buscando ese olor a santidad? Si la iglesia está igual que el mundo. Esa es la sal que pierde su sabor. Pero nosotros no podemos perder el sabor. Nuestro compromiso, hermanos, es con el Señor. Aquí encontramos 4 aplicaciones básicas. Número 1. Como aún se practica el pacto de sal, piense, la cristiandad comienza con un pacto. Un convenio que nosotros hacemos con nuestro Dios. Y es un pacto de vida. Realmente un pacto de vida. ¿Cuál es este pacto? Dios dice que Él nos salva por su gracia. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a derramar su sangre, para así limpiar de pecado a todo aquel que cree en Él. El Señor hace eso. Pero un convenio, un pacto es entre dos. ¿Cuál es la parte de nosotros? ¿Cuál es mi parte? Mi parte es creer, arrepentirme de pecado, que involucra confesar mis pecados delante de Dios, convertirme, o sea, decidir cambiar mi vida y entonces optar ese compromiso personal de seguirle como su discípulo, diciendo, ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el pacto de sal, el pacto de ese convenio. Y fíjense que ese pacto tan glorioso lo recordamos cada vez que nos unimos a la mesa a comer los elementos. En esa comida que tenemos juntos. Por eso recuerde, todo tiene que comenzar con este pacto. Un pacto entre Dios y yo personalmente. Mi Dios me salva y yo le creo. Y le confieso como Salvador. Lo segundo que aprendemos aquí, muy interesante. Hemos podido ver que a pesar de que los componentes de la sal son de gran utilidad y vital para la vida, ambos separados son venenosos, dañinos, atómicos. ¿Qué me está enseñando eso a mí? Nuestra vida separada de Cristo es altamente peligrosa. Yo siempre lo digo, todos nosotros somos como si fuéramos dinamitas que podemos detonar en cualquier momento. En cualquier momento podemos detonar. Ese es el sodio que hay en nosotros. Cada vez que usted se vaya a enojar, ahora puede tomar esa nueva postura. Tengo que calmarme un poco el sodio que hay dentro de mí. Hermanos, si vamos a explotar, que no explotemos por enojo y ira. Explotemos por el fuego del Espíritu Santo en un avivamiento personal para Cristo. En eso sí explotemos, pero no explotemos en oro ni en ira. En enojo y en ira, perdón. Así que esa es una de las cosas que nos enseñan los componentes de la sal. Sin Cristo realmente somos altamente peligrosos. La tercera enseñanza. Cuando la sal pierde su sabor, pierde ya su propiedad de conservar. Entonces la carne comienza a corromperse y pronto va a dar mal olor. Hermanos,
aquel cristiano que abandone el estudio de la Biblia, su vida de oración, el congregarse, en servir al Señor, corre ese peligro, corre el peligro de corromperse y de perder ese sabor a sal. Por último, hermano, este es un mensaje claro, hay un llamado a consagrar nuestras vidas a Cristo para que Él nos use en conservar y dar gusto a este mundo podrido, carente de justicia y moralidad. Claramente el Señor lo dijo ahí, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, esta es la manera que yo quiero que apliquemos este mensaje. Cada vez que usted tenga un salero en la mano, recuerde el llamado de Dios. Número 1, a conservar los principios bíblicos. Y número 2, a darle sabor a santidad a este mundo. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, porque tu palabra hoy pone un reto, Señor, de saber que junto a ti somos la sal de la tierra. No podemos por separado, pero junto a ti podremos, con tu ayuda, conservar tus principios bíblicos y dar así, Señor, un sabor y por ende un olor a santidad en este mundo que tú nos has permitido vivir. Así que hoy queremos aprender que al salir de aquí y tú nos lleves al lugar que tú nos lleves durante esta semana, nosotros recordemos estas dos propiedades de la sal y cómo tú nos dices que somos la sal de esta tierra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser buenos representantes tuyos y nunca perder este sabor que es tan importante. Lo pedimos en Jesús. Amén.